Bueno, pues ahora vamos con el maestro Federico Martínez Gutiérrez, que nos va a desarrollar el tema de la pedagogía crítica de Peter McLaren. Maestro, yo quisiera, antes de que entremos en contexto de este tema tan importante, tan interesante, yo quisiera que nos explicara qué cosa es pedagogía y cómo entendemos esta pedagogía crítica. Por favor. Bien. Quisiera comenzar dando alguna explicación que nos dan algunos de los libros de texto o algunos de los libros que más usamos quienes estamos estudiando aún en las maestrías. Perfecto, maestro. O incluso aquellos que no tienen acceso a los libros, pero que tienen acceso a la comunidad de la información en la internet. Ajá. ¿Y cómo los entiende usted? ¿Cómo los comprende? ¿Cómo los orienta? Por eso vamos partiendo de estos dos conceptos. No solamente a los maestros, sino también a la sociedad en general, a los padres, a los alumnos, a todos aquellos que se interesen en la pedagogía. Por favor. Hay una discusión entre si pedagogía es una ciencia o no es una ciencia, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no nos vamos a meter. Son suyos los micrófonos. La pedagogía se entiende como la ciencia que estudia a la educación como un fenómeno típicamente social y específicamente humano. Por lo tanto, desde este punto de vista, la pedagogía es un acto humano en el que intervienen seres capaces de ser sociales. Al tener rasgos de sociedad, en este se integran situaciones tales como la comunicación. McLaren nos dice en su propio concepto de pedagogía que la pedagogía crítica resuena con la sensibilidad del símbolo hebreo tikkun, que significa curar, reparar y transformar al mundo. Por lo que aquí vamos a empezar iniciando diciendo que la pedagogía hay diferentes formas de conceptualizarla, ¿no? Desde la tradicional hasta la que nosotros venimos proponiendo el día de hoy, que es crítica. Vamos por la tradicional. Cuando nosotros hablamos de la educación tradicional, hablamos de una educación de transmisión, ¿sí? El transmitir lo que ya se tiene como conocimiento de lo real. Nosotros muchas de las veces nos dan a conocer, la escuela nos lleva a conocer situaciones ya leídas por otras personas. Es decir, lo real lo pudo haber leído usted, maestro, y decirme a mí cómo es esa cosa que es real. Y específicamente en filosofía hablamos de la cosa, ¿verdad? La cosa la veo yo así como un objeto que puedo tocar, que puedo sentir, que puedo palpar, y que sin embargo yo voy a formar conceptualizaciones, ahora sí que en mi estructuras cerebrales, y entonces hacer una realidad de ello. Sin embargo, ahí ya entramos en las posturas filosóficas, tanto la idealista como la materialista, donde los idealistas dicen que no existe la materia, que solamente existe la idea. Y contrario a esto está el materialismo, que el materialismo nos dice que es la materia la que nos hace a nosotros pensar. Entendiendo esto, entonces hay una pedagogía que nos dice, las cosas son así y las tenemos que recibir así. Entonces esa es la transmisión tradicional de la educación, donde nosotros vamos a recibir la educación solamente por depósitos. Y hablamos de la educación bancaria. Y al hablar de la educación bancaria, hablamos de al menos 6 o 7 puntos que más adelante vamos a tratar. Muy bien, vamos a unos mensajes y regresamos en un instante por este tema tan importante, tan interesante de la pedagogía. Vamos a mensajes. Radio 13, 1400 AM. Ahorita nomás hablaba para ver cómo estabas. Cuídate, te dejo, se me acabó el saldo. Bye. Que no te pase esto cuando llamas a Estados Unidos y el resto del mundo. Con las tarjetas Ixtal, hablas lo que quieras. Porque ahora el minuto solo te cuesta 50 centavos. Sí, solo 50 centavos el minuto. Así de fácil. Ve por tu tarjeta Ixtal porque vuelan. De venta exclusivamente en la Tremenda de Morelia. 20 de noviembre 358 Centro. Ixtal, Ixtal, Ixtal.
¿Te interesa vender más? CB Televisión es la mejor manera para lograrlo. Nos vemos en más de 70 ciudades de Michoacán, 26 estados de la República y 13 estados de la Unión Americana. Anúnciate ya. Llámanos hoy al 314-2866. Uno de nuestros asesores publicitarios te atenderá. CB Televisión, comprometidos con tu empresa. Sales y Abarrotes tiene para ti los mejores productos. Sales y Abarrotes te ofrece Maceite en 2 presentaciones, tanto el de 900 mililitros que es ideal para la casa como el de 20 litros pensando en tu negocio. Elige Maceite, el aceite 100% puro de maíz que no mezcla aroma ni sabores, ni contiene colesterol pero sí vitamina E. Dale sabor y balance en lo que cocinas con Maceite. Maceite lo encuentras en Sales y Abarrotes y también en Abarrotes La Violeta. Sales y Abarrotes pensando en ti y tu bolsillo. El trabajo del Poder Judicial es muy importante. Sí, porque al hacerlo bien y con transparencia, las instituciones se fortalecen. Al impartir justicia resuelve las diferencias y crea el equilibrio para que los mexicanos tengamos confianza en sus decisiones. Poder Judicial de la Federación. Garantiza tus derechos constitucionales. Michoacán trabaja y apoya el desarrollo social, familiar y económico de los agricultores michoacanos. Soy vecino de aquí de un poblado que se llama San Miguel. Donde estamos pisando son terrenos que fueron de mi padre. Ahora yo soy el productor que los atiende. Estamos en una plantación de cebolla, son 2 hectáreas de cebolla, donde tuvimos sorgo, tenemos todavía una parcela de maíz. La Cruzada Estatal del Maíz y otros granos entrega múltiples ayudas como biofertilizantes, asesoría técnica y el nuevo seguro agrícola que mejora las cosechas del agricultor. El biofertilizante lo he estado aplicando en el riego, me ahorro fertilizadas. Y la planta, como ven, pues tiene 2 meses, tendremos cebollas más grandes. La implementación de este programa beneficia directamente a los productores agrícolas michoacanos. Michoacán trabaja y nosotros también estamos trabajando. Michoacán trabaja con resultados. Gobierno del Estado. Radio 13, 1400 AM. Regresamos a su programa La Educación Pública en Michoacán en el contexto nacional. Le recordamos que nuestro patrocinador es la sección 18 del CENTE Democrática. Le vamos a pedir al profesor Jorge Cázares Torres pues que nos regale algunos otros libros más y algunas agendas, diccionarios. Que ya sean agendas 2011. Sí, porque teníamos ahí 2010. Tendría ¿no? que ser. Entonces ahora sí, ya las nuevas para que nuestro público lo tenga, todos aquellos maestros o la ciudadanía que nos sintoniza, pues tenga sus libritos. Les recordamos que ya están también sus libros a Guadalupe Toledo, a Yolanda Ramírez Campos, a Mercedes Estrada, la señora que no dio nombre, que dijo que iba a venir su hija, a Reina Velázquez y a Hermenegildo. Hermenegildo es de... Sí, el de hoy, el día de hoy. El día de hoy. Bueno, pues adelante, maestro Federico. Usted que nos está hablando de la pedagogía crítica, bueno, la tradicional primero y ahorita nos vamos a entrar a la crítica. Adelante. Sí, hablábamos de esa pedagogía tradicional y bueno, hablábamos de la pedagogía crítica de Peter McLaren. Peter McLaren tiene sus fundamentos críticos en Pablo Freire. Él es quien nos dice algunas de las concepciones de la educación bancaria. Y la primera de ellas dice que el educador es siempre quien educa, el educando, él es el educado. El educador es quien disciplina, el educando es el disciplinado. El educador es quien habla, el educando el que escucha. El educador es quien prescribe, el educado sigue la prescripción. El educador elige el contenido de los programas, el educando lo recibe en forma de depósito. El educador es siempre quien sabe, el educando no sabe. El educador es el sujeto del proceso, el educando es su objeto. Entonces, a nosotros hacer esas aseveraciones y decir que lo que dice Paulo Freire es lo que nosotros manifestamos, lo vemos en la realidad de nuestras escuelas.
Y primeramente tendríamos que decir cómo lo vemos. El primero, cuando nosotros decimos que el educador es siempre quien educa, ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a distintas comunidades y hemos sido reeducados por estas gentes de estas comunidades? Por estos pequeñitos que llegan de las comunidades, que llegamos a nuestras comunidades diversas y distantes del estado de Michoacán, como aquella de la Estanzuela, allá en el municipio de Contepec, donde por primera vez me ejecuté las pedagogías tradicionalistas, y que nos dan como consecuencia el que los alumnos no tengan una realidad o una lectura de la realidad que tienen nuestros libros. Es decir, en este caso nosotros llegamos con el discurso de que les vamos a enseñar qué es un edificio, cuando ellos en su vida han podido abstraer lo que es un edificio porque no lo conocen. La otra aseveración es que se disciplina. Se tiene todavía entre los padres de familia y los maestros la idea de que la pedagogía o el pedagogo o el educador es el que tiene que disciplinar, cuando creo yo que la estructura que debería de disciplinar o al menos enseñar estos principios fundamentales y de carácter axiológico es la familia. Y muchos la hemos perdido en este sentido, en el desarrollo de que nuestras familias tienen que salir y desintegrarse en el día porque tienen que ir por el pan de cada día, ¿no? Y entonces vemos a la mamá que tanto sale, el papá como la mamá, el papá que y sale, los hermanos mayores. y quien Guillermo Ortiz en algún momento él escribía que la educación, que la escuela era la televisión, y entonces esa es la que educa. Entonces nosotros no pretendemos que en esta visión pedagógica crítica nosotros establezcamos líneas concretas de disciplina, sino que la disciplina la concretemos desde el colectivo. Es decir, preguntarle al niño por qué sí, por qué hacer algunas cosas y por qué no hacer otras cosas. Cuando hablamos de que el docente es el que habla y el alumno es el que escucha, entonces estamos hablando de depósitos. La práctica docente se desarrolla en un medio en el cual el educador termina por no agradarle lo que realiza. Pues es se ve en la necesidad de ser el que lleva toda la carga de trabajo, es decir, como él es el que sabe, tiene que transmitir, y por ello termina renegando de tanto que habla y de lo poco o nada de lo que sus alumnos adquieren. Y por ahí hay libros de que yo enseño, pero ellos aprenden. La pregunta es, ¿pero ellos aprenden? Entonces, y luego dice, ¿entendieron? Y si no entendiste, te lo vuelvo a repetir de la misma manera. A fin de cuentas, yo sigo bla, 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 bla. Y entonces ahí no hay en ningún momento estamos haciendo una relectura de la realidad. Estamos haciendo nuevamente la lectura que ya hizo alguien que quizás yo como docente no la entiendo. Una de mis preocupaciones más fuertes en mi formación ha sido el entender las cosas que estoy diciendo. Entonces, uno de los instrumentos más fuertes que he tenido es ciertamente los diccionarios, pero otra es las discusiones y los grupos colectivos donde decimos, creo que sí tenía razón en lo que estaba yo hablando. Cuando hablamos de epistemología, y yo no entendía qué era la epistemología, sino hasta que empecé a discernir que la epistemología es la noción del conocimiento y cómo ese conocimiento se va dando a las formas de la investigación, y la investigación se va dando de manera cualitativa y crítica, que es la que me interesa a mí en este momento, porque en ese mismo momento yo empiezo a ser un sujeto crítico. Para hablar de criticidad tenemos que tener 3 niveles. En un primer nivel está el reconocimiento de la realidad, es decir, salgo yo al contexto, veo la realidad y la veo, simple y sencillamente la veo. En un segundo tendría que analizarla y hacerla mía. Y el hacerla mía es hacerla a mis propias palabras, llevarla hacia mi contexto. Eso es en el proceso que al menos como tú lo entiendes. En el que yo lo entiendo y en el que yo me siento aún todavía. O sea, sí entiendo ya la realidad. Ya leo yo la realidad de otros que ya la leyeron, la releo y la construyo en mi entender. Pero me falta un paso que es fundamental y que creo que la sección 18 es la que nos está dando este gran empuje que nos tiene que decir, vamos hacia la transformación. Y ese es el tercer paso. No hay pedagogía crítica si no hay transformación.
Así es. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer pedagogía, ahí la desde palabra crítica. Crítica. Por eso, pero muchos pasamos de ser sujetos críticos a sujetos criticones. Porque todo criticamos, ¿no? Y todo decimos que está mal. Y tenemos muchos ejemplos en algunos de nuestros casos, en algunas de la zona de la cual yo provengo, en donde todo lo que se dice o todo lo que se intenta está mal. Pero sin embargo no se procede a hacer esa transformación, y la transformación pues incluso nos puede llevar a cometer errores. Otro de los puntos que yo quiero hablar de, que es el cuarto punto de lo que es la pedagogía bancaria, que es el educador quien prescribe. Parece que nosotros a los padres de familia nosotros les tenemos que decir qué es lo que tienen que aprender nuestros hijos, cuando nuestros padres de familia tendrían que tener una postura clara de qué es lo que quieren que aprendan sus hijos. Y en este caso, al concluir con cierto grado de escolaridad, se espera que los educandos sean capaces de realizar por sí solos algunas acciones. Por sí mismos. Sí, es decir, lo que nosotros llamamos perfil de egresos. Pero algo muy distinto pasa. Y eso que lo que pasa, lo vemos hoy en día con las famosas pruebas, enlace y todo este rollo, porque ni siquiera se puede lograr eso. Pues en lugar de que los discentes logren por sí solos realizar actividades de investigación, o en las cuales se investiguen las habilidades supuestamente adquiridas, se deja ver una necesidad del guía, en el mejor de los casos, o bien alguien o algo que les diga cómo hacerlo, terminando por ser solo sujetos capaces de seguir órdenes. Para muestra un botón, ¿cuántas ocasiones nos hemos encontrado en el espacio público y bajo un paradigma constructivista, y los cuestionamientos de nuestros alumnos son del tenor: ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí es donde me refiero yo, cuando nosotros estamos supuestamente construyendo, les estamos guiando al alumno. Y nuestros alumnos no logran superar pruebas de enlace, no sé, por mencionar algunas, ¿verdad? Que nosotros sabemos que la prueba de enlace es más amañada que cualquier otra cosa, pero sí nos permite entender nosotros que a veces queremos estar de un lado de crítico, de una pedagogía constructivista, crítica, con una visión psicológica constructivista, pero tendemos mucho como maestros a llevar al alumno, a traerlo de la mano, a decirle qué hacer, y entonces el alumno, en el momento en que él no sabe o no entiende qué va a hacer, y no se atreve además, porque desde acá arriba los maestros también decimos: oye, no lo hagas porque esto no va a salir bien. Entonces desde ese momento nosotros estamos esperando que alguien nos guíe, y entonces en ese momento es cuando acabamos con todos los procesos cognitivos. O sea, la pedagogía tradicionalista. Exactamente. Y tradicionalista, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, porque lleva una los guía, gobiernos neoliberales lo que buscan es formar sujetos amórfonos, sin forma. Lo que menos me interesa a mi gobierno neoliberal es formar sujetos que piensen por sí solos. No, pues ya está en peligro. Aguas, porque entonces, si piensa, me pongo en riesgo. Claro, pero entonces ahora las estructuras que nosotros mismos hemos creado como escuela nos permiten seguir desarrollando eso. Y a pesar de decirnos que estamos en un movimiento crítico, pedagógico, en donde estamos en un movimiento de la sección 18, hay muchas ocasiones en que hacemos todo lo contrario, y que esas últimas situaciones que estamos haciendo es para formar sujetos amórfonos, sin forma, donde nosotros estamos viendo que el alumno necesita todos los días de mí para decirle qué hacer. Ahora bien, yo quisiera terminar con esto. Sé que es muy largo, lo tengo por ahí publicado en algún blog, que al final le dejaré la dirección, si no es en este programa, en el próximo, para si algunos se interesan por esto. Sí, nos da tu correo, tus teléfonos, donde nos podemos comunicar contigo. Quisiera retomar entonces ahora lo que es la pedagogía crítica, ¿verdad? Sí, continúa la Bueno, ahora nunca como antes en la humanidad hemos visto que hemos observado que hay un número elevado de personas que han llegado a la pobreza. Y esa pobreza extrema es causal, desde mi perspectiva, por la mala educación que hemos tenido. Pero me parece que vamos a ir a un corte o
¿Podemos ¿Ya? continuar? Ya, no, ahorita. Está tan interesante que tienes 30 segundos, hombre. Bueno, sí quisiera yo hacer una reflexión al público. ¿Cómo es posible que en un país de más de 110 millones y tantos millones de pobres en extrema pobreza, tengamos al hombre, según la revista como Forbes, 60 millones, al hombre más rico, a Carlos Slim? Nada más reflexionemos en eso. ¿Y quiénes le estamos pagando su riqueza? ¿Y cómo lo hacemos? Porque todavía hoy nos dan, por cada 100 pesos del que le metas a la ficha, le damos 20 de regalo, y así sucesivamente. Es el anzuelo. Es el anzuelo. Muy bien, vamos a mensajes y regresamos en un instante con este interesantísimo tema de la pedagogía crítica. Radio 13, 1400 AM. Oro, incienso, mirra, una cuenta de ahorro y un fondo de imprevistos puede ser los obsequios navideños. Sin embargo, la tentación de gastar de más vence a muchos mexicanos. Guarda una parte de tu ingreso de fin de año para el futuro. ¡Cuídate! Fundación CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Sales y Abarrotes tiene para ti los mejores productos. Sales y Abarrotes te ofrece Maceite en todas sus versiones. Maceite, el aceite 100% puro de maíz que no mezcla aroma ni sabores, ni contiene colesterol, pero sí vitamina E. Dale sabor y balance en lo que cocinas con Maceite. Maceite lo encuentras en Sales y Abarrotes. Lauro Gallardo, número 261, Central de Abastos. Teléfono 323-4634. Sales y Abarrotes, pensando en ti y tu bolsillo. Compra pan y gana. Asiste a cualquiera de las panaderías afiliadas a la Canaimpa y por cada compra llévate un boleto para participar en la rifa de un automóvil Nissan Tsuru 2010. La rifa se llevará a cabo el 8 de enero en la Casa de la Cultura, donde a partir de las 12 del día habrá la verbena del pan, eventos culturales y grandes sorpresas. Recuerda que mientras más pan compres, más oportunidades tienes de ganar. Compra pan y gana. El pulso de una ciudad se mide por sus habitantes. En Radio 13 presentamos con orgullo Día por Día, una revista para usted. Día por Día, una revista de usted. Día por Día, lunes a viernes, 9 de la mañana, con Rafael Cortés. La Cámara de Diputados aprobó para 2011 más recursos que la propuesta del Ejecutivo Federal. Sin crear más impuestos, consiguió dotar de más presupuesto al campo, ganadería, pesca y desarrollo social. Establece un fondo especial de reconstrucción para zonas devastadas por desastres naturales. La propuesta de los diputados promueve el desarrollo integral del país. Cámara de Diputados, 61ª legislatura. De vuelta en Morelia, el segundo Festival de Navidad. Deslízate en la pista de hielo del Centro de Convenciones de Morelia. Ven con tu familia y amigos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Entrada gratis. Michoacán trabaja con resultados. Gobierno del Estado. Anualmente, una persona recibe 200,000 anuncios publicitarios. Anúnciase con nosotros, haga que su publicidad se distinga y se recuerde. Utilice nuestros espacios para vender más y ganar más. Marque en Morelia 326-6000 o desde el interior del estado 01800-849-8826. Cambio de Michoacán. Periodismo en evolución. ¿Ha notado cosas raras en su casa, trabajo o con alguien querido? ¿El dinero no le rinde? ¿Le va mal en el amor o la amistad? Ahora tiene la oportunidad de saber lo que sucede con los profesionales en parapsicología, videntes y mentalistas de Alternavida Alfa. Nosotros tenemos la solución a todos sus problemas. Llámenos 275-7351 o escúchenos todos los días a las 12 del día a través de esta estación. Alternavida Alfa. Aprovecha este mes de diciembre y ponte al corriente con tu predial. Acude a la tesorería del Ayuntamiento en Manantiales y obtén hasta un 100% de descuento en multas y 50% en recargos. Recuerda que con tu pago hacemos más por Morelia. Morelia, una gran ciudad para un gran país. Radio 13, 1400 AM. Regresamos a su programa La Educación Pública en Michoacán en el contexto nacional. Le recordamos que a nuestro patrocinador, la sección 18, Democrática, que se interesa
por todos los temas pedagógicos que existen en la actualidad en México, en Michoacán, en México y en el extranjero. Siempre deberemos estar preparados, y la gente que estudia la pedagogía, la psicología, la sociología, están inmersos en la sección 18, pues aquí están presentes, y esperemos que estos temas tan importantes les interese también a ustedes. Estamos con el maestro, con el profesor Federico Martínez Gutiérrez, quien está desarrollando el tema, la pedagogía crítica de Peter McLaren. Le voy a hacer 2 preguntas, maestro. Adelante. Porque el tiempo es criminal y se nos acaba. ¿Por qué se inclina la sección 18 por una pedagogía crítica, primero? La segunda, ¿en qué se sustenta esta pedagogía crítica? ¿Cuál es el sustento de ella? O con la primera o la segunda, como usted quiera, pero esas son 2 preguntas. Bueno, vayamos en el orden que usted me las planteó, ¿verdad? A ver, adelante. La pedagogía crítica que nos plantea Peter McLaren y que recientemente nos visitó en estos días, nos da como resultado que si nosotros logramos hacer esto de la pedagogía crítica, nosotros podremos sacar a nuestro pueblo de ese letargo que tiene, de esta pobreza extrema, tanto económica como intelectual y cultural que tiene nuestro pueblo. Por esto pienso yo que la pedagogía crítica es el único medio por el cual se puede transformar el mundo, y en específico el contexto michoacano lo podemos transformar, como lo decíamos, de esa forma de ser sujetos amórfonos a pasar a tener un sujeto crítico, analítico, no sé, reflexivo, o ocúrreseme ahorita decir histórico, que tanto hemos estado hablando de la historia, bueno, pues a ser un sujeto histórico. Y entonces, sobre todo creo que por eso se refiere cuando hablamos de que es la pedagogía de la liberación, ¿no? Claro. O sea, ese ser crítico, ese ser analítico, reflexivo, nos permite transformar nuestra realidad y podernos liberar de ella. Sí, y la sección 18 lo que siempre nos ha planteado como principios es la transformación de lo que estamos viviendo, porque no nos gusta, no nos parece que sea algo bueno para quienes vienen detrás de nosotros, en este caso nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es decir, que no podemos conformarnos con una realidad adversa, con una realidad que deja a millones de mexicanos en la extrema pobreza, a millones de personas como nosotros que tenemos un empleo, que tenemos una quincena, y que sin embargo transcurre toda nuestra vida y no logramos tener pues mayor cosa. Tenemos un puño de deudas y otras situaciones de este tipo, y mientras unos cuantos se enriquecen. Claro, y ese es el ejemplo que dábamos ahorita, y que les decía yo, reflexionemos en torno a esta situación, y entonces el por qué adoptar la pedagogía crítica, esa es la razón, porque creemos que la educación, si en algún momento fue el factor para poder salir de ese letargo, hoy no lo está haciendo. Y entonces hoy hay que volver a retomar los principios pedagógicos críticos y transformar para que en verdad la educación sea el eje por el cual nosotros podamos transformar y cambiar las vidas, tanto nuestras como la de los que sea como una gran palanca que mueva a nuestra sociedad hacia unas condiciones más justas. Así es. Y el maestro Laercio nos hacía algunas preguntas, y en qué se sustenta. Bueno, la pedagogía crítica se sustenta en 5 pilares. El primer principio o pilar es el proceso colectivo, del cual la sección 18 también lo tenemos muy fortalecido, ¿no? En nuestras escuelas habrá de permear el colectivismo por encima del individualismo, que comúnmente se ve fortificado por un sistema amplio de competencias entre iguales, y hoy están tan en moda las competencias que pues nosotros estamos ahorita en duda, y los padres de familia, seguramente los que tengan a sus hijos en las escuelas que les gusta llevar esta línea, pues estarán planteándose el comprarle internet, en comprar una computadora, porque ahora los vamos a mandar los maestros a hacer a través del método de proyectos, a decirles ustedes edúquense solos y a ver cómo se las rascan, a ver, pero ese sería pues tema de otro programa, ¿verdad? El segundo pilar que sustenta toda la pedagogía crítica y que sustenta también a nuestra pedagogía, a nuestra sección 18, es la criticidad.
Y hablar de la pedagogía crítica o popular ha de basarse en sus conocimientos y experiencias desde el principio psicológico crítica, que es el cuestionar desde varios puntos de vista lo que se nos da como verdadero, es decir, localizar las causas subyacentes de la explotación de las clases y la opresión económica dentro de la infraestructura social, política, económica de las relaciones sociales de producción capitalista. Un tercer pilar es que debe de ser profundamente sistemática. Y eso es lo que hoy venimos haciendo, ¿no? Ya no necesitamos solamente hablar de pedagogía, sino que necesitamos de las pocas concepciones que tenemos, establecer algunos conceptos y rescatar, sobre todo rescatar. Y tenemos ahí las escuelas integrales que se han venido rescatando ciertas situaciones, y por eso decimos que la pedagogía en este tercer pilar tiene que ser sistemática. Un cuarto pilar es que debe ser participativa, y creo que la sección 18 nos lo ha hecho mucho. Tiene que ser participativa. Y un quinto pilar que requiere de un proceso creativo. Hoy en día los maestros michoacanos y de la sección 18 estamos llamados a la nueva utopía. Hay que volver a soñar. Maestros, ¿sí? ¿Sería cuánto tengo que decirles? Yo le quiero hacer una pregunta al maestro Salvador Hernández. Almanza, maestro. Bueno, está bien Hernández porque sí tengo madre. No, bueno, Almanza Hernández. Eso está bien, maestro. Bueno, rectificando, porque no primero, bueno, es un binomio, es el orden de los factores indestructible que no puede estar uno sin el otro. Ah, sí, está bien, maestro. A ver, dígame, ¿qué quiere preguntarnos, maestro? Yo te quiero preguntar una cosa, ¿por qué tanta crítica a la sección 18 democrática por esta pedagogía crítica? A ver, maestro, déjeme contestarle, pero antes por aquello de los tiempos, no le saco a contestar. No le saco. Por aquellos tiempos, déjeme hacer primeramente una invitación. A ver, adelante. Maestro, tenemos uno a la entrada de nuestro sindicato, nuestras oficinas, se encuentra un monumento del compañero maestro Francisco Javier Acuña, quien hace algunos años murió. Nuestro amigo. Y uno de los ideólogos del movimiento democrático del magisterio michoacano. Y entonces, pues aprovechamos estos últimos minutos para hacer una invitación a los compañeros maestros de allá de la región de Zamora, de los 11 pueblos, de Paracho, aquella región, a que participen en este acto que se va a hacer el próximo día jueves, día 30, a las 6 de la tarde, ahí en la plaza central de Chilchota. Y aquí a los compañeros maestros que quieran ir de aquí de Morelia o de otros lados, vamos a tener la salida aquí de Las Villas, ahí en el sindicato, en la sección, a las 4 de la tarde, el próximo jueves. Entonces hacemos ahí una atenta y cordial invitación, compañeros maestros que nos están escuchando, que quieran acompañarnos a este acto en recuerdo del compañero profesor Francisco Javier Acuña, próximo jueves, ahí estaremos. Muy bien. Regresando a la crítica, maestro, ¿por qué se nos critica? ¿Por qué? Te hago la pregunta, ¿por qué tanta crítica a la sección 18 por esta pedagogía crítica? No es malabarismo de No. Lo que ocurre es que lo que pasa es que la crítica es de criticones. O sea, critican lo que es contrario a ellos, al Estado mexicano. Porque el gobierno federal nos critica con todo, nos da con todo. ¿El gobierno del Estado? Al gobierno federal, a los gobiernos. A los gobiernos en sí les conviene una sociedad, unos ciudadanos pasivos que quieren que los lleven de la mano. El día que les sueltan la mano, como comenzamos ahorita con Federico, ese día pues quedan inválidos y pues siempre estarán a la búsqueda de un caudillo, de un líder o del Estado. Así es. Entonces hay que transformarse. Necesitamos tener ciudadanos críticos, analíticos, reflexivos, que analicen, que luchen por sus derechos. Así es. Que los supervisores entiendan. Maestros, que el director de educación entienda. Padres, familia, alumnos, luchen por sus derechos. Muy bien. Luchen por transformar su realidad. Muy bien, te quiero agradecer tu presencia, Salvador. Gracias, maestro. Maestro Federico, muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Martita. Muchísimas gracias, profesor. Que el arquitecto del universo los ilumine, los guíe por el buen sendero, por el buen camino, que sean muy felices y hasta el próximo martes, Dios mediante. Gracias por sintonizar. Me dieron razón que andabas por las tierras. XEI Radio 13, 1400 AM. La gran diferencia.
20 de noviembre 358, Colonia Centro. Contacte a La Gran Diferencia, 313-0669 y 312-0289. Y nada sin costo para usted, 01800-723-4613. Radio 13, 1400 AM, La Gran Diferencia. Una estación de Grupo Radio S.A. en Morelia, Michoacán. Radio 13, 1400 AM. Son las 18 horas, en punto. XEI, Radio 13, 1400 AM, La Gran Diferencia. 20 de noviembre 358, Colonia Centro. Contacte a La Gran Diferencia, 313-0669 y 312-0289. Y nada sin costo para usted, 01800-723-4613. Radio 13, 1400 AM, La Gran Diferencia. Una estación de Grupo Radio S.A. en Morelia, Michoacán. Para ti que necesitas una laptop más profesional pero fácil de llevar y con un tamaño súper cómodo, La Tremenda ya tiene la opción perfecta que se adapta a tus necesidades. Laptops Acer totalmente nuevas, con 160 GB de disco duro, 1 GB de RAM, Windows XP y cámara web. Desarrolla tus proyectos y conéctate a internet fácilmente. Aparta la tuya desde 1,500 pesos. Infórmate al 312-0803. Sales y Abarrotes tiene para ti los mejores productos. Sales y Abarrotes te ofrece Maceite en 2 presentaciones, tanto el de 900 mililitros que es ideal para la casa como el de 20 litros. El otro, ese. Negocio. Ese, por favor. Maceite, el aceite 100% puro de maíz, que no mezcla aroma ni sabores, ni contiene colesterol, pero sí vitamina E. Dale sabor y balance en lo que cocinas con Maceite. Maceite lo encuentras en Sales y Abarrotes y también en Abarrotes La Violeta. Sales y Abarrotes, pensando en ti y tu bolsillo. Nivada le da la hora. Nivada. El tiempo solo es un pretexto. Son las 18 horas, con 2 minutos. AM.